Oh, Anciano de Días 17. No shit. Boy. I didn't know. It's all good, bro. We'll just share it. I just thought that we accidentally hijacked your channel. I'm sure he'll get the notification, bro. You know? Yeah. Just share it out. You guys ready? Con. Alright, Shalom Akim. Shalom. Somos los hermanos de GMS Los Ángeles y antes que empecemos, queremos dar toda alabanza y gloria a Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Okay, y esos son los nombres verdaderos de nuestro Padre y nuestro Salvador. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros que nos enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz. A ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que sinceramente creen en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay, so, por el Espíritu Santo de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, el Señor nos reunió, que esto es algo bien de repente, pero nos gusta usar este tiempo para empujar la palabra del Señor, porque de eso se trata, edificar las ovejas de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Right, so el hermano, Ride Up tiene una buena lección y, el hermano va a guiar la lección. So, Tu hora, bro. So, básicamente la lección, como ustedes, hermanos, pueden ver en el título, Salomón establece su reino, el juicio comenzará en su santuario. Porque al principio del capítulo primero de Reyes, el segundo capítulo del primero de Reyes, Rey David le da instrucciones a su hijo Salomón, ¿ok? Y sabemos que Salomón, recibiendo estas instrucciones, él tuvo que hacer el mandado de Rey David. Salomón tuvo que hacer algunas cosas para establecer su reino. Y básicamente lo que Rey Salomón tuvo que hacer es limpiar a Israel, limpiar a gente impía, traer juicio y luego establecer su reino. Esos son los detalles que puedo mencionar y vamos a entrar en las escrituras. Yeah. Que hombres tuvieron que ser puestos a la muerte por sus acciones, ¿verdad? Hombres tuvieron que recibir bendiciones también, por su buen carácter, ayudando a Rey David, Yeah. recompensarlos por su buena voluntad, ¿verdad? Y luego Rey Salomón empezó a construir su reino, ya cuando la casa estaba limpiada. ¿Ok? Yep. ¿Puedo agarrar algo bien rápido, bro? Yeah, dale. Este es, Romanos 15 en la NTV, y voy a empezar en... let me see. Voy a empezar desde arriba, el punto está en 4, dice... los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a ese tipo de cosas. Actually, no, perdón. Nomás yendo al punto 4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios, right? Y porque el hermano va a entrar en historia. Y ese pedazo de historia aplica hoy en día más que nunca. Ok, porque ahorita estamos mirando la restauración de la nación de Israel. Y antes que el Señor pueda tener su templo o su ciudad física o su gobierno físico, el Señor va a tener que limpiar casa como lo hizo a Salomón en el pasado. Ok, so vamos a entrar en historia para ver cómo se arregló las cosas. Y vamos a mirar que hoy en día no va a ser nada diferente. Pero como dice la escritura, todo eso fue escrito para nuestra enseñanza. That's it on it, bro. Kanakia. So, ¿podemos entrar en esto, Azan? Kanakia. Me gustaría empezar en versículo 13, bro. Ok. Pero empieza en versículo... en versículo 10, Ok. Khan. So vamos a ir a 1 Reyes, capítulo 2 Y 10. y 10. Dice, luego David murió y fue
enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Yeah, y es algo curioso que Rey David reinó en Jerusalén por 33 años. You know? Continúa. Sí, dice, Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Dale. Dice, Salomón afirma su reino. Continuando en 13. Cierto día Adonías, cuya madre era Agui, fue ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz? So ahora estamos aquí, ¿verdad? Entrando en lo que estaba ocurriendo alrededor de la presencia cuando Rey Salomón tomó el trono. Rey David murió, fue enterrado, ¿verdad? Pero lo que ustedes pueden leer en los primeros 10 versículos de este capítulo es básicamente las instrucciones que Rey David le dio a Salomón, ¿verdad? Y mandados para que él haga. Salomón recibió el trono y ahora vamos a ver cómo Rey Salomón empezó a juzgar, porque eso es lo que hace un rey. Se sienta en su trono para pensar, pero para pensar en juicio. ¿Ok? Dale. Sí, continuando en 13. ¿Vienes en son de paz? Le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él le contestó, ¿cómo sabes? El reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Porque el Señor así lo quiso. So ahora aquí en esta situación tenemos un hombre que tiene el ojo en el trono. ¿Ok? Y vamos a ver sus partes interiores. Dale. Continuando en 16. Ahora solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó, habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sumen. Y esta muchacha era una isacarita, pero mucho más. Esta mujer era esta mujer era la mujer que se acostó con Rey David para ver si Rey David todavía tenía vigor, para ver si todavía estaba fuerte. Pero obviamente, como dice en el principio del capítulo, Rey David ya tenía su edad, ¿ok? Yeah. Y llegó a su tiempo que era el fin de su vida. Dale aquí. Continuando en 18, está bien, respondió Betsabé, le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey. Que esto es fucking impío, bro. Yeah, no. Porque eso era ya una situación, ya dejada, como déjala. Una situación como que, pues, ok, está bien, no trabajó, so hay que dejar, y esa es el sumo del problema. Rey David no pudo acostarse con esa mujer, está bien, falleció. Dale. Dice, continuando en 19, entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre. Y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces... Y ahí ya, eso es una maquinación maldita. Yeah, bro. ¿Por qué no él no mismo fue a pedir esa cosa? Sino que usó su madre para tratar de seducir a
a su hermano. Así es. That's it. Que es astucia. Yeah. You know? Dale. Sí, continuando en 21. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sumen. Contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregase a Abisag a matrimonio a Adonías? Preguntó el rey Salomón. ¿Sería lo mismo que pedirme que de él reino? Bro, porque si eso hubiera pasado, eso hubiera manchado la dinastía de Judá. Yeah. You know, la dinastía de rey Salomón. Eso hubiera sido algo feo en el público. You know? Toda la nación de Israel se hubiera enterado que rey Salomón permitió un hecho así. Eso es algo ridículo. You know, si hubiera pasado. ¿Verdad? Dale aquí. Sí, tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbía. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Y esa palabra dinastía es muy pesada, muy gruesa, porque eso nos deja saber el calibre de lo que eran familias antes. ¿Ok? Y mucho más estamos hablando de Judá, la cabeza de todo Israel, ¿verdad? So, imagínense con dinastías que teníamos antes. Imagínense las familias, cómo trabajaban antes. La lección que yo hice ayer, entendiendo muchas mujeres, ¿ok? La mayoría de las relaciones y matrimonios que fueron establecidos eran negocios, sí, pero también era para ver si la dinastía era honorable. Si esa familia ha ganado respeto de los hermanos, ¿verdad? Eso es pesado, man. Porque si tú tienes una hija y no es virgen y la casas diciéndole a alguien más que es virgen, ¿ok? Y luego viene el tiempo de la prueba, enseñan la sábana blanca sin sangre, eso es algo engañoso, ¿ok? Y eso arruinaba el respeto y la reputación de tu dinastía. ¿Ok? Tengo la palabra dinastía en la etimología. Dice dinastía, dice una raza o sucesión de soberanos de la misma línea o familia que gobierna un país. Dice dinastía anterior, el siglo XIV, dice de latín dinastía, es el del griego dinastia, dice poder, señorío, soberanía, gobernante, jefe o tener poder. Así es, porque ¿qué es lo que se nos fue dado a nosotros en los tiempos cuando establecimos nuestra tierra? Cada miembro de los tribus de Israel recibió una herencia. ¿Ok? Y eso nos deja saber que mi terreno es mi lugar o mi país para gobernar, ¿verdad? Pero todos estamos de acuerdo que vamos a seguir las leyes de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai en nuestros propios terrenos. ¿Ok? Dale aquí. Sí, regresando a 24, dice primero de Reyes 12:24, el Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Así es. So, básicamente esto nos deja saber que rey Salomón estaba con el ojo singular, ¿ok? A establecer a establecer a Israel, ¿ok? Esto es pesado, man. Y Adonía, él selló su propio juicio, como el rey Salomón lo ha dicho.
Yeah. Yeah, Okay. porque ese vato, el hermano de Salomón, era, you know, no para ser grosero and shit, pero él fue un pedazo de mierda desde el principio. Yeah. Right? Antes de que el Señor establezca el rey, él se puso como rey primero, right? Sin el permiso del Señor. Sí. Y luego dijo esa mierda que, well, you know, es que la gente quiere que yo reine. Pero como acaba de decir Salomón, el Señor escoge a los reyes. You know? Uno no se puede proclamar rey Mhm. sin la bendición de Yahweh Hashem Yahushai. So ya hizo eso en el principio. Ahora quiere la mujer que estaba con su padre. Hell no, bro. You know? Yeah. ¿Para qué? You know, quizás quería, you know, obtener unos secretos. O Yeah, lo que bro. sea. Yeah. Y eso, man, ¿para qué hacer eso, man? Eso es Yeah. algo fucking ridículo, man. You know? Porque, you know, pusieron esa jovencita, esa virgen, al lado del rey David para ver si el rey David, you know, podía aprender. Yeah. You know? Yeah, y- El intento, pero no pudo. ¿Ok? yeah, You know, quizás la metieron en la recámara, hablando como un hombre, quizás la metieron en la recámara con una vestidura fácil para quitar. yeah. ¿Ok? Yeah, hay una buena posibilidad porque querían ver lo que era el estado de su rey David. Sí. Y no nomás escogieron cualquiera, fueron a los 12 tribus para buscar la mujer más fina, para dársela al rey David. Yeah, bro. You know? Como que es como si vamos a la discoteca, bro, you know? Procura no ir. Pero antes, you know, vamos y encontramos unas mujeres, You know? ¿verdad? Y el hermano está hablando con una. ¿Ok? El hermano va al baño y yo, you know, afloja a la mujer, man. Eso es algo impío, man. ¿Ok? Dale ya. Sí, continuando en 25, entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, Ujú. hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Right. Y el juicio vino tan severo porque su espíritu no estaba, era un maldito. Yeah. You know? Por eso, you know, vino el juicio tan cruel, por decir, you know? Ese vato no estaba bien en el espíritu. Yeah, así es, bro. ¿Cómo digo? Sus facultades Ujú. no estaban al 100, man. You know, su manera de razonar no estaba bien. Le quería robar el reino de su hermano. Yep. Dale aquí. So vamos a mirar, Salaki, vamos a mirar los juicios que va a dar Rey Salomón, ¿ok? Para limpiar la casa, porque eso va a ocurrir otra vez. Yeah. ¿Ok? Como estamos hablando, man, la casa de Israel se tiene que limpiar primero y luego el reino va a ser establecida. Yeah. Mucho del limpiamiento que va a ocurrir es con estos misiles que van a aterrizar aquí y destruir América, los 2/3, sí, Yeah. pero también vamos a purgar los rebeldes. Ujú. Yeah. ¿Ok? Los otros grupos también tienen que sentarse en la silla de juicio. ¿Ok? Yeah, bro, y lo que acabamos de leer se está mirando hoy en día. Yep. Porque el Señor siempre ha tenido sus hombres escogidos, sus líderes. Right? Hoy en día no es nada diferente, porque la verdad no de repente apareció de lo nada. Ujú. Right? El Señor empezó a empujar esta palabra por medio de un hombre que nosotros respetamos y honramos, y su nombre es Abba Bivens. De ahí vino la verdad. Sí. Right? Lo de ahí tuvo que una escuela, tuvo unos estudiantes, ciertos estudiantes, el Señor estaba trabajando con ellos, right? Se edificó otra escuela y esta verdad explotó. Pero no nos vamos a olvidar que siempre había líderes, Yeah. o por decir reyes, porque un rey no es nada más que un líder. Y hoy en día, ¿cuántos campos se miran que son autoproclamados líderes? Yeah. Right? Oh, es que la gente nos gusta, right? No es que la gente le gusta cómo enseñamos, bla, 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 pero ¿con quién está el Señor? Sí. You know? So hoy en día es igual. Alguien es Salomón, right? De la casa de Salomón que el Señor estableció. Los demás son reinos que quieren tumbar el reinado Sí. que el Señor ha escogido, right? Yeah, bro. Y es la verdad, man. La casa de Israel tiene que ser limpiada. Yeah. Ok, eso es lo que va a hacer Yahushua cuando Él regresa, o ya lo está haciendo. Ok, pero si lo pueden recibir
Yahushua es Rey Salomón en la reencarnación. Oh, ¿Ok? I'm glad you said that. Yeah, bro, porque Yahushua, él tiene el ojo singular. Yeah. Él está totalmente enfocado y nosotros tenemos que tener temor por su juicio, man. Yeah. ¿Ok? Porque cuando ocurre algo en Israel, ¿ok? El Yahushua habla, man. Los Yeah. profetas hablan. Yeah. ¿Ok? Dale. Una rápido, no es porque lo dijiste, bro. Tenemos que Yeah. confirmar lo que acabo de decir. A Mateos 1 y 1 Mateos, yeah. dice en la Reina Valera, libro de la genealogía de Yahushua, hijo de David, hijo de Abraham. Ujú. Y ahí está, eso es fácil. ¿Ok? La palabra hebreo por hijo es ban, que significa hijo, man. ¿Qué más quieres? Engendrar una semilla, man. Yep. Eso es muy fácil. ¿Ok? Otra más. Yep. Dice, damn, en Romanos 1 y 1 dice Pablo, siervo de Yahushua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Yahushua, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Yahushua, que era del linaje o la semilla de David, según la carne. Y ahí está. Y según la carne también está mencionando que tuvieron sexo, sus padres. Ujú. ¿Ok? Porque muchos piensan que José y María no tuvieron sexo. Que era algo que la Virgen, la filosofía de la Virgen. Pero eso es totalmente equivocado, man. Ujú. ¿Ok? Yep. Sí. Vamos a continuar aquí. Ya, Primer Reyes 12 y 26. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, regresa a tu casa en Anatot, mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor, soberano para David mi padre. Damn, Rey Salomón le dijo en su cara, bro, tú mereces morir, pero por tu trabajo de ser sacerdote, man. Le dio misericordia. Dale. Dice, Eso es pesado, bro. yeah, El rey de todo Israel te dijo, vete a tu casa. Mereces morir. Damn, bro. Shit. Si yo estuviera al lado de ahí, yo hubiera estado cagándome, bro. Oh, yeah. ¿Ok? Dale. dice, mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, Ujú. y estuviste con él en todas sus dificultades. Dale. De ese modo, Salomón expulsó a Abiatar del cargo del sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Ujú. Que eso está en 1 Samuel 2 y 26 a 36. Ustedes, hermanos, pueden leer eso en su tiempo. Yeah. ¿Ok? Dale aquí. Wow. Let me see. ¿Lo quieres? No, es que también esta semana hubo este grupo que va por el nombre Un Cuerpo en Cristo. Ujú. Leyeron a Salmos 78, donde dice que el Señor rechazó a Efraín. Right? Y lo que estaba hablando de eso es que el Señor removió su arca del pacto de la tierra de Silo, que es la tierra de Efraín. Ah, Right? Y el lugar cambió de Silo a Jerusalén. So, no más quise dar un comentario. Es todo lo que quiere decir esa escritura. No diciendo que Efraín o el reino norteño fue rechazado y ya no pueden enseñar la verdad. No, sino que fue el cambio de lugar del tabernáculo. Así y es es. todo. Ujú. Así es, bro. Y cuando ustedes miran en el mapa bíblico de las 12 tribus de Israel, Jerusalén está en la tierra de Benjamín, si no estoy equivocado, y está básicamente en el centro de toda la región de las 12 tribus. Yeah. ¿Ok? El lugar principal. ¿Ok? La ciudad de paz. Yeah. Es lo que significa Jerusalén. Dale. Continuando en 28, Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de
de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Jovía, a ejecutarlo. Damn. Wow. Eso es pesado, bro. Hey, entrando a la, como dijo, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Ese es un lugar sagrado. ¿Ustedes piensan que no van a tener seguridad allí? ¿Ok? Porque posiblemente él trató de rezar. Oh, yeah. ¿Ok? Él estaba asustado por la autoridad que el rey Salomón había recibido. Yeah. ¿Ok? Es por eso que él fue a rezar, man. Yeah. Él estaba asustado porque rey Salomón recibió poder, man. Yeah. ¿Ok? Y él sabía su reputación, lo que él había hecho. Dale. Bien rápido, bro, nomás que para respaldar el punto que Jerusalén está en Benjamín, nomás para comprobarlo bien rápido. Yep. Josué 18 y 28. Right, so estas son las tierras que le pertenecen a Benjamín. Dice Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Jabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Yep. Ahí está. Yep. The water, bro. The water, bro. Dale. So, continuando en 1 Reyes 2 y 30, Benanía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: no, aquí moriré. Entonces Benanía regresó a ver al rey y le informó que Joab había dicho. Yeah, bro, porque no lo iban a matar dentro del templo, bro. Porque es, si sangre es derramada, el lugar es inmundo. Yeah. ¿Ok? So por eso le dijeron que salga, man. Es como, crecimos en Los Ángeles acá, alguien te decía, sal de tu casa, bro. Tú sabías que ibas a tirar guantes, man. O tirar putazos. Yeah. Imagínense esto, en esta forma, que le dijeron que se salga. Y Benanías básicamente era la diestra de rey Salomón, ¿ok? Para hacer sus mandados, para ejecutar y dar juicio con él. Yeah. Dale aquí. Sí, continuando en 31. Haz lo que te pide, respondió el rey. Mátalo ahí, junto al altar. Oh, Damn. ¿Quieres morir en el templo? Ok. Alright. Dale. Yep. Dice: haz lo que le pedí, respondió el rey. Mátalo allí, junto al altar, y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. So ahí la sangre que él tomó va a ser purgada. So es justo. ¿Ok? Y porque... Dale, lo va a explicar, dale. Sí, el Señor le cobrará las muertes de los hombres que eran más justos y mejores que él. Ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, dijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, dijo de Jeter, comandante del ejército de Judá, que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes y a su dinastía y a su trono para siempre. Así es, porque Joab tomó la vida de estos dos hombres injustamente, man. So él tenía deuda que tenía que pagar. Yeah. Que tenía que pagar. ¿Ok? So ahora ya estamos mirando rey Salomón realmente purgar la gente impía que está alrededor del trono. Yeah. Y como es mencionado en la película de Rey Eduardo, yo creo que se llama la película nomás King o Rey, que su mejor amigo en esa película dijo: un rey nunca tiene amigos, solamente enemigos.
So es mejor que te fijes quién está alrededor de ti, you know? Y es un buen consejo lo que mencionaron en esa película, porque mira la situación de Rey Salomón. Hay alrededor de él gente que él tiene que ejecutar. Dale. Y ese es como acabo de decir hace rato, ese es Yahweh Shai en esta generación, limpiando casa. You know, y bien pronto el Señor viene a limpiar la casa de nuestra nación, de todos esos rebeldes que quieren hacer su propia cosa. Yeah, bro. Así es. Dale aquí. Continuando en 1 Reyes 2:34, entonces Benanía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. So está haciendo movimiento Rey Salomón, bro. You know? Es impresionante. Reemplazó al sacerdote ¿verdad? Quitó a Joab, que era la diestra del rey David, el comandante, y puso a Benaías. ¿Ok? Dale. El Señor anda quitando estos hombres que no son dignos de esa posición y poniendo sus hombres. Y no que van a tener provecho en esta posición. Así es, bro. A beneficiar el trono. Ahí está. Así es, bro. Y eso pasa de vez en cuando, man. ¿Cuántas veces hemos visto que un hombre es expulsado y otro hermano viene? You know? Hace, no sé, hace unos años, bro, yo creo que fue en Miami, Florida. Hace unos años el apóstol Tahar, él decretó que debemos de empujar lo mínimo 3 lecciones a la semana. Y el primer y el segundo en rango de ese campo, bro, se ofendieron con ese decreto y fueron expulsados. Y luego, los apóstoles establecieron nuevos cabezas en el campo. Eso pasa. Así es, bro. Un hombre, como dijiste, bro, más digno de la posición. O nuestro campo. El segundo en rango en este campo era un vale verga, nomás para decirlo sincero. Y el Señor puso otro mejor hombre, digno de esa posición. Bro. El hermano Barak. Go ahead. Sí, continuando en 1 Reyes 2:36, luego el rey mandó llamar a Simeí y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo. Pues y en esta situación es, como estábamos hablando, bro, es arresto de casa, you know? Y este es un estricto mandamiento que dio Rey Salomón. Dale aquí. Pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás, y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simeón respondió: tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simeí vivió en Jerusalén un largo tiempo. Aquí nomás quiero sacar este precepto bien rápido, bro. Este es 1 Reyes 2:8. Estas son palabras de David a Salomón. Dice: acuérdate de Simei, hijo de Gera, este mismo hombre que recibió esta sentencia. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baharim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim, cuando vino a verme al río Jordán. Yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangriente. Rey David le dijo a su propio hijo: mira, yo juré que no lo iba a matar, pero tú con sabiduría, ¿verdad?, encuentras la forma. Y esto es lo que le dijo: ¿sabes qué? No te voy a matar, pero si
Te voy a poner en arresto de casa, pero si tú te sales de la valle, ok, morirás. Oh, yeah. Dale aquí. Yep. Sí. Una rápida, bro. Sobre el mandato del rey, Eclesiastes 8 y 2. Dice, esta parte se llama la obediencia al rey. Dice, obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Así es. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo What? de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Damn, bro. ¿Y quién escribió ese libro, bro? Salomón. Wow, bro. Yeah. Por eso Salomón posiblemente estaba meditando en esto, bro. Hell yeah. Yeah, bro. So ahí está. Él lo dijo todo. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Right? Tú le dijiste al Señor que ibas a obedecer al rey que él estableció. Sí. Right? No que querían rey. Yeah. Right? Al principio, antes Yeah. que Saúl fue elegido, Yeah. estaban llorando que querían un rey, querían hacer como las otras naciones y ahora ya lo tienen. Yeah. You know? Así es, bro. Para que se les quite, Yeah. hagan la buena voluntad, man. Ahí está. Dale aquí. Yep, continuando en 1 Reyes 2 y 39. Sin embargo, 3 años después, los esclavos de Simeí se fueron a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maca. Cuando Simeí supo dónde estaban, ensilló un burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simeí había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Aquí que el rey lo mandó a llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte? ¿O de lo contrario morirás? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que me mandes. Damn, so por sus propias bocas, bro, su propia palabra va a ser juzgado. You know? Que dijo Yahushua, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es, bro. Esto es pesado, man. Imagínense cómo está trabajando la mente del rey Salomón, haciendo todo este juicio. Yeah. You know? Porque ni ha empezado a construir, bro. Ni ha empezado a construir el templo del Señor. Yeah, no tiene sentido conseguir antes de limpiar estos malditos. Yeah, rebeldes, yeah. You know? Y Yeah. no sé si ya pasó la parte donde Salomón tuvo un sueño, donde él le rezó, le oró a Yahweh que le dé esta gran sabiduría para guiar la entera nación, porque Salomón estaba nervioso. Yo like, damn, a mí me toca reinar a esta gente. Y en ese sueño el Señor le dio ese gran aumento. Khan. Es el próximo capítulo. Oh, Khan. All right. Yeah, es el próximo capítulo, pero es un buen punto aquí. Yeah. You know? También nos deja saber que tenemos que a rezar y consultar a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai primero, a tomar decisiones difíciles. Dale aquí. Continuando en 1 Reyes 2 y 43, dice: entonces, porque no cumpliste tu juramento al Señor, ni obedeciste mi orden, el rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono, en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benía, hijo de Joira, llevó a Simeí afuera y lo mató. Yeah, man. You know? Lo agarró de la barba y lo ejecutó, man. Yeah. Entre para acá, cabrón. Como dice Isaacar, man. Yeah, damn. You know?
Y esto te debe de, ahora voy a tratar de refrescar este punto cada otra lección o cuando el Espíritu me anime. Esto te debe de, instalar el temor del Señor, man. ¿Ok? Que, sabiendo el juicio y de lo que capaz es de hacer. ¿Ok? Porque el Señor, está a punto de limpiar toda la tierra, man. ¿Ok? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai lo está haciendo ya, pero se va a poner mucho más intenso, man. ¿Ok? Que las escrituras nos dejan saber que 1000 al lado de tu izquierda van a caer y 10,000 a tu derecha van a caer, man. O sea, nosotros vamos a estar en medio de todo esta calamidad, ¿verdad? Y estamos esperando encontrar misericordia en el Señor. Es por eso que estamos así, aquí haciendo su voluntad. ¿Ok? No queremos ser partes de estos hombres, man. Es por eso que el temor del Señor promota obediencia. Yeah. Tengo un precepto bien rápido, Salmos 86 y 11. Esto es una buena oración a orarle a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Yo creo que fue David. David dijo estas palabras a Salmos 86 y 11. Dice, enséñame, oh Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Aquí está el punto. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque el temor al Señor es el principio de la raíz de la sabiduría. Y como explicó el hermano Ryan, el temor es lo que va a producir una buena obediencia. Yeah, bro. That's it on it. Yep. I got a quick one too. Cándale. Yeah, este es el libro de Proverbios 14 y 12 y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hey, la escritura dice de que no te apoyes en tu propio entendimiento, man. Es mejor obediencia que sacrificio. Yeah. Si alguien sabe dónde está el precepto woe unto him that holdeth back his sword. Okay. Tú quédate ahí, Azan. Yeah. Termina el capítulo. Okay. Y no estamos aquí diciendo que en este tiempo vamos a ejecutar a hombres. No estamos diciendo eso. ¿Ok? El Señor está trabajando ahorita y tenemos que esperar en Él para que Él columpie la espada. Pero va a llegar el tiempo donde realmente vamos a recibir poder espiritual y ejecutar estos rebeldes. Dale aquí. Dice, voy a leer 46 otra vez. You want to get that one first? Yeah. Okay. Jeremías 48 y 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Y es un punto que quiero sacar porque sacar la espada no está hablando también de literalmente quitarle la vida de un hombre. Esto también está hablando de dar juicio. ¿Ok? Y dando juicio en estos tiempos es muy importante porque ¿qué? ¿Ok? Si un hermano se resbala, le tenemos que dar esa corrección. ¿Ok? Y si otro grupo está enseñando algo fuera de esta doctrina, la verdad, lo tenemos que corregir. Tenemos que defender el evangelio. Oh, yeah. ¿Ok? Esto, primero somos espirituales antes de realmente convertirnos violentos, man. Yeah, I got you, brother. ¿Ok? Dale. I got you para responderte. Salmos 141 y 5 dice que el justo me castigue. Khan. Lo que acaba de decir el hermano, será un favor, y que me reprenda y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Ese es un bonito precepto, man. Okay? Tenemos que aceptar corrección. Okay? Es parte de ser un israelita en estos tiempos, man. Tratando de agradar al Señor. Okay? Y si la espada o dando juicio tiene que ser ejecutada, pues deja que la voluntad del Señor sea. Okay? Dale. Continuando en 1 Reyes 2 y 46, entonces
por el orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Así es. ¿Ok? Y estos simplemente son ejemplos de los juicios que dio rey Salomón antes de empezar a construir. Que hay más de la mujer, de las dos mujeres que tenían dos bebés. Uno se acostó en su bebé y murió, ¿verdad? Y reclamó que el otro era de ella, ¿verdad? ¿Qué dijo rey Salomón? Que traiga una espada y lo corte en mitad para compartirlo. Pero la mujer, ¿verdad? Se preocupó y dijo, no, deja al niño vivir. La madre verdadera. Yeah. La madre verdadera se preocupó y dijo, no, deja que el niño Dáselo viva. a ella. Yeah, you know? Y así podemos mirar el desarrollo, cómo rey Salomón empezó a crecer en sabiduría. Yeah. Y tenemos que ser iguales. Tenemos que aprender de las escrituras como sacaste en el principio, bro. ¿Verdad? Fue escrito por nuestra enseñanza. Yeah. You know? Porque sabiendo esto, imagínense cómo peor se va a poner aquí en este siglo, man. Yeah. ¿Ok? Que puede salir en las noticias que miembros de IUIC han fallecido por los cienes. Un entero campo fue ahogado y se hundió la tierra o algo. Yeah. ¿Ok? Oh, yeah. Eso puede empezar a ocurrir. Yeah, bien pronto. Ya, o como la situación. Solaki, no voy a mencionar esa situación porque. Dale, Ángel. Yeah, I got some. Kana. Yeah, porque, obviamente el Señor no está con todo campo. Yeah, así es. Y, muchos campos tienen esta gran soberbia que no se quieren someter bajo la gran piedra de molino, no porque somos estos gran hombres, simplemente el Señor está con nosotros y es todo. Aquí no estamos para engañar a la gente, estamos aquí para empujar la palabra, aunque les guste cómo se suene el mensaje o no. Pero eso no nos quita el crédito que no estamos perdón, Slake, déjeme repetir eso. Right, eso no nos quita nuestro crédito, que en realidad somos los profetas del Señor. Porque ¿qué otro campo ha mantuvido la doctrina pura? Aquí nosotros no estamos cambiando, haciéndole remix a profecías para que la gente no se dé cuenta que estábamos llenos de mierda. Ok, la escritura dice que sabrás que hubo un profeta entre ustedes, porque todo lo que él ha hablado se está cumpliendo. Y nadie más puede decir con confianza que ellos siempre tenían la 100% verdad, menos la gran piedra de molino. Y de nuevo, esto lo decimos con confianza porque Yahweh Bashim Shai vive acá en este campo. Right? Que la gran piedra de molino simplemente es un nombre para separarnos de entre estos dos campos engañosos. Así es. Pero bien pronto el Señor va a enseñarle a todo el mundo quién son los verdaderos siervos y profetas. Pero cuando pase eso, muchos de ustedes van a quedar todos tiesos. Muchos de ustedes van a estar en el mundo espiritual. Y sus congregaciones van a ser como ovejas al matadero, porque negaron la verdad. Bueno, aquí tengo Dale, yo también tengo una. 1 Pedro 4 y... Oh, yeah, Khan, this is the speaker, bro. Oh, you got that? Yep. 1 Pedro 4 y 17. Pues ya ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, para los que se andan llamando y saben que son israelitas. Esa es la casa del Señor. Yeah. Igual como el hermano entró en historia, el Señor viene a limpiar casa primero, antes que pueda regresar y levantar su elección. Yeah, bro. Esas uvas que son perfectas. Así es aquí. Y Joab, Semaya, todos estos hombres que acabamos de leer en el segundo capítulo, sabían que eran israelitas. Yeah. Ellos sabían que tenían que dar sacrificio diario. ¿Ok? De guardar el reposo. Esos hombres estaban muy conscientes de lo que es ser un israelita. Y trabajar con las,
en el sacerdocio, ¿verdad? Pero obviamente esos hombres tenían deuda en su cabeza, Yeah. ¿ok? Y nosotros aquí también, para refrescarles, sabemos claramente que somos israelitas, pero también hay hombres impíos entre nosotros, ¿ok? Yeah. Dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Okay, so si los justos apenitas la van a hacer, cuanto más un pinche negro, un pinche latino, Yeah. mojado y indio, no la van a alcanzar. Porque esta verdad es bien severa. Es sí o no con el Señor. Bro, el Señor lo hizo tan fácil. Y no, en pocas palabras, el Señor dijo, si crees en su palabra y tienes fe, el Señor te va a salvar. Y si no, pues, ¿qué más te espera? Yeah. Que la muerte. ¿Qué puede ser Yahweh Bashem Yahushua con un incrédulo en el reino, bro? Eso no tiene sentido. No va a haber incrédulos en el reino. Porque no va a haber a israelitas haciendo su propia cosa. Yeah, bro. Diferentes filosofías y doctrinas. Yeah, bro. Porque en el reino vamos a ser perfectos, man. Yeah. ¿Ok? Realmente, no va a entrar nada de corrupción en el reino, man. ¿Ok? Las otras naciones van a estar en este cuerpo pecaminoso y vamos a juzgarlos cuando ellos se resbalan y cometen un delito o algo en la ley, ¿verdad? Pero todo Israel va a ser limpio, justo, perfecto, todo lo que las palabras llenan de sinónimas. Yeah. ¿Ok? Yeah, bro. Y nosotros no tenemos ningún problema con nuestra gente maldita muriendo en este lado. Ok, que todos los malditos mueran de nuestra nación. Yeah, bro. Porque al fin del día, como está escrito, el Señor viene a salvar Él va a salvar a toda la nación de Israel. Porque los malditos que mueren en este lado van a regresar en el reino como hijos y hijas de la elección. Pero van a regresar con vergüenza. Porque van a saber que la cagaron en este lado, que rechazaron al Señor en este lado. So, no se van a ir sin castigo. Porque hay negros y indios que dicen, bueno, todos modos va a estar en el reino, so, ¿para qué hacer la chamba del Señor? O ese tipo de pensamiento te va a guiar a tu destrucción y vas a renacer en el reino con fucking vergüenza. Yeah. Como dijo el rey Salomón, Adonai, él ya selló su destino. Yeah. Preguntando por la Shunamita. Yeah. ¿Ok? Tengo una. Yeah, dale. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Yahweh, pasa por medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Yeah, y ese proceso el Señor siempre la ha ejecutado desde el principio hasta el fin de los días. Y no porque un pinche cristiano te va a decir, no, es que eso pasó en los tiempos de Ezequiel. No, el Señor siempre hace ese proceso. El Señor siempre separa a sus justos y destruye a los malditos. Ok, well, en el desierto, ¿cuántas veces el Señor purgó a estos malditos rebeldes? Yeah. Múltiples de veces. Eso se aplicó y se va a aplicar hoy en día. Yeah, bro. También con Josué, bro. Yeah. Cuando el hombre Achan robó o tomó la vestidura de Babilonia Yeah. y posesiones. Y robó oro. Oro, ¿verdad? Y esa era algo impío porque el Señor dijo que no tomen nada, nomás entren y aniquilen todos los habitantes de ahí. Yeah. Si no estoy incorrecto, el Señor dijo que todas esas posiciones eran de Él, Yeah. del Señor. So vino un pinche indio o negro, pensó que el Señor no lo iba a mirar, Yeah. right? So se volvió ese rebozo y Yep. no sé si fue oro también, Sí. pero su entera familia fue quemado. No, fueron lo pedrearon y luego los quemaron. Yeah, bro.
su entera familia. You know? Y porque el Señor le dijo, hey, hay un hombre impío en tu congregación, man. Yeah. Y Josué se preocupó. ¿Qué? What? Yeah, ¿por qué estamos muriendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ganaron los paganos? Bro, es temeroso, man. Oh, yeah. You know? Si el Señor nos dice, hey, no, ustedes no pueden avanzar porque uno de ustedes es impío. ¿Qué vamos a hacer, bro? Vamos a encontrarlo. Yeah. Vamos a tirar suertes en el nombre de Yahweh Hashem Yahushai y expulsar el maligno. Yeah. Como una empresa o un negocio, right? El dueño de la empresa se da cuenta que hubo el dinero no estaba bien y sabe que esta empresa es la que le falta. Yeah. Ahora el dueño le dice al manager, hey, busca quién cagó el palo. Yeah. Ese vato va a ser encontrado. Yeah. Igualmente como en Josué. Así ¿No? es aquí. No podían avanzar hasta que buscaron el culpable. Damn, Y luego el Señor regresó a la nación de Israel para, ¿qué es la palabra? To deliver the enemies into our hands. que el Señor iba a entregar los enemigos en nuestras manos. Yeah, después que se arreglen las cosas. Así es, bro. Yeah. Dale aquí a leer eso en Ezequiel 9. Acá, Ezequiel 9:4. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Salaki, bro, porque hermanos, estamos practicando para ser jueces, man. Yeah. Pongan atención a lo que estamos leyendo, man. Con todo lo que agarren entendimiento. Porque otra situación, en el cuento del libro de Susana, ¿qué hizo el profeta Daniel ahí? Separó los dos hombres viejos y le preguntó, ¿qué miraste tú? Yep. Y nombró un árbol. Y el otro, ¿qué miraste tú? Y nombró otro árbol. ¿Ok? Estas son cosas que tenemos que tener en mente. ¿Ok? Porque cuando el juicio realmente es activado, es santificado del Señor, ¿no? Yeah. Y expulsa a este fucking vato de aquí. Yeah. ¿Ok? Es feo, man. ¿Cuántos hombres hemos visto entrar y salir de esto, man? Muchos. Y va a haber más. ¿Ok? Porque, una de las cosas que mencionamos, cuando el Señor realmente nos active con el sentido espiritual, ¿ok? Vamos a leer almas como Yahweh Shai lo hizo. Yeah. Igual también sus discípulos, cuando Yahweh Shai caminó la tierra, los discípulos eran simples, porque eran nuevos. Sí. No tenían el Espíritu Santo todavía, pero tenían la fe para nomás ir a Yahweh Shai con fe ciega. Pero después que Yahweh Shai regresó al Padre y envió el Espíritu Santo, ¿cómo era Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo, podía discernir espíritus de ese evento con Ananías. Yeah. ¿Cómo supo que estaban robándole al Señor o mintiéndole al Señor? Sí. Porque el Señor los puso en otro nivel. Y eso es lo que va a pasar de nuevo esta última vez. Ahorita estamos practicando y el Señor le va a dar le va a subir a la, Yeah. ¿cómo se dice? The notch. Ya le va a subir a la Volumen. a la Al palanca. volumen espiritual. Ya. ¿Ok? Ya, como hice la lección entrando en el Urim y Tumim. El Señor nos quitó el Ephod y nos quitó el Urim y Tumim para saber si era un israelita o no en los tiempos de Esdra, en los tiempos de Nehemías, porque perdieron los archivos. Yeah. ¿Cómo uno va a saber si es un israelita justo o no en estos tiempos? El Espíritu Santo va a ser enviado. Wow. ¿Ok? Y nosotros somos las piedras preciosas, como expliqué en mi lección. Tenemos que ser mucho más conectados a lo espiritual. Yeah. ¿Ok? Piensen profundamente en esto, man. Yeah. So nosotros somos el ephod. El Ephod. El ephod. Yeah. Que no dijo, no sé si fue Yahweh Shai, que nosotros somos piedras vivas Yeah. o esas piedras preciosas. Así es, bro. En el libro de Daniel 12 te dice que un hombre va a brillar por su sabiduría. Oh, shit.
Eso te da más evidencia. Como igual como el ifod. Yeah, bro. Okay. Man, es pesado estos tiempos, man. You know? Y créenos, man, porque leyendo esto, shit, you know, estamos asustados, man. Está bien. ¿Ok? Por sabiendo todo lo que va a venir, pero eso nos da la ventaja a la batalla. Yeah. ¿Ok? Lee eso aquí. Continuando en 5, dice... Break 4 de nuevo. Ok. Dice Ezequiel 9 y 4. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Right, que Jerusalén representa a todos los 12 tribus. Right, Jerusalén es la capital de toda la tierra de Israel. Okay, hoy ¿cómo se llama? El Reino Unido de Israel, la capital de nuestra entera tierra es Jerusalén. So eso no nomás representa a Judá, Benjamín y Leví, pero a los 12 tribus. Right, porque somos 12 tribus. Eso constituye la nación de Israel. You know? Porque hay morenos, llamados negros, que dicen, no, solamente Judá. Right? Judá eso, Judá acá. Y igual, viceversa, hay indios que dicen que los de tribu de Judá, los morenos, no son los israelitas. Right? Pero eso solamente comprueba que ellos no son parte de la elección. Porque entre la elección de Yahweh Shai no hay pleito entre los tribus. Ok, acá en Los Ángeles nosotros respetamos a nuestros hermanos de Judá, Benjamín y Leví. Right? No andamos con esa mierda que no solamente indios. Todas esas, Yeah. mamadas and shit. Go ahead, Yeah, bro. bro. Continuando dice, y ponles una marca en la frente. Right? El tawa, que la palabra hebrea para marca es tawa, que significa exención de juicio. ¿Y qué te da esa exención del juicio? Esta palabra. Ok, como dijo Pablo en Santiago 1:21, y nos recibe como hacendumbre. Pero primero antes que puedas a recibir esta palabra, el Señor te tiene que limpiar, te tiene que dar ese espíritu de arrepentirte. Y luego que dijo Pablo después, recibe como hacendumbre, con humildad, la palabra implantada que puede salvar tu vida. So marca es un paquete, right? Viene con fe, el Espíritu Santo, el conocimiento de la verdad, o saber la verdad. Y los nombres. Right? Right, los nombres son parte de la verdad. Bien importante los nombres. Ok, sin los nombres, tus oraciones no tienen dirección. Ok, so, no somos como IUIC que te vamos a empujar esa mierda de Cristo, a la verga con Cristo. Cristo es asociado con un Mesías falso. Ok, el verdadero nombre del Mesías es Yahushua. So, como dice el hermano, los nombres son parte de esa marca. Sí, bro. Alright, go ahead, bro. Dice, y ponles una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Damn, so ya tenemos el down payment, tenemos el Espíritu Santo, sabemos la verdad, tenemos ese enganche. Ahora esperamos el resto del pago, que es el levantado de nuestros carros. So estamos en buen estado. Yeah. Ya vamos a que aguantemos hasta el fin. So eso también nos debe de dar ánimo, porque es una perfecta balanza. Sí nos da miedo del juicio, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza que somos parte de la elección, porque tenemos la verdad. Go ahead, bro. Una bien rápido, Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Eso es parte del Tawa. Yeah. Dice el 144,000, 12,000 de cada tribu. Así es, bro. Alright. Yeah, bro. Que solamente pueden ser mencionados en hebreo. Porque ¿qué? Hebreo es el lenguaje puro. Yeah. El lenguaje limpio. ¿Ok? Que se habla en los cielos. Inglés es corrupto. Español es corrupto. ¿Verdad? ¿Cómo déjà vu va a ser una palabra en inglés, man? Ese es francés, man. O rendezvous. O rendezvous. Términos así. Sí, mamá. ¿Verdad? Todos los lenguajes que están alrededor, ¿verdad?
Son lenguas cortas, que le faltan mucho, man. Yeah, no hay conclusión en estas lenguas. Hay mucha confusión. Sí. Porque no es directo como el hebreo, es sí o no. Como siempre sacas, bro, no existe la palabra maybe. Yeah. Quizás. Es sí o no. Yeah, a lo mejor. Y a lo mejor. Es sí o no, ya, así es, bro. Ya. Continuando en 5, Ezequiel 9 y 5. Y a los otros dijo oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Mata a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere la marca, La verdad, el que tenga la verdad. Ujú. no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaréis pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Damn. Ya, y el Señor, ok, va a ir a su templo en este siglo, ¿verdad? Porque ahora todos podemos entrar y ser sacrificio por la orden de Melquisedec. ¿Quién está haciendo realmente las cosas justas? Yeah. ¿Verdad? Yeah, bro, y el Señor sabe todo. Yeah. Hay ángeles, como te dice, los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol. Porque los ángeles andan vigilando a cada alma y reportando al Señor a su cara. Right? So nadie puede escaparse de los ojos del Señor. Y luego al mismo tiempo, si no tienes a Yahushua, shit, bro, no te espera nada bueno. Yeah, Porque bro. si no tienes a Yahushua, el Señor no te puede defender delante de su Padre, nuestro Padre Yahweh. So ahí muchos israelitas van a ser destruidos por no respetar y honrar al Hijo Yahushua. Que eso es algo bien importante que debemos de empujar como verdaderos siervos de Yahushua. El Hijo o el Evangelio es Yahushua, porque es la buena noticia que el Padre Yahweh envió a su Hijo Yahushua. Yeah. So ahí te dice todo. You know? Y como dijo Yahushua, bro, ellos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos aquí enfrente de mí y ejecútalos, decapítalos. You know? Es feo, man. El rey Salomón envió a Benaniah a ejecutar a estos hombres, man. Yeah. Eso es fácil. Right, so si el Señor ya lo hizo en el pasado, ¿qué va a hacer hoy en día? Y Él lo hizo como un hombre, esta vez lo va a hacer como un Dios. Yeah. Right? Yeah, bro. You know? Tenemos que instalar el temor, man. Dale up. Salmos 2 y 12 dice, honra al hijo para que no se enoje y perezcas en el camino. Right. Honralo. Lo tienes que respetar. Lo tienes que adorar. Obviamente, Yahushua no es el Padre, pero de todos modos merece adoración. Que adoración simplemente significa un profundo respeto. Alright? Eso no es idolatría como te dice ciertos campos. Yeah, bro. Right? So honra al Hijo. ¿Para qué? Porque Él es el abogado. Él es la puerta al Padre. Right? Si negas al Hijo, el Señor no te va a defender. Y eso es bien claro. Revisando dice Salmos 2 y 12, honra al hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se enciende, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Yeah, bro. Como el rey Salomón. Yo tengo uno acá. Este es Eclesiastes 12 y 12. Dice, 13, perdón. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Yahweh y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. El Altísimo nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Así es, bro. Porque, Rey David, él sabía las partes interiores de los hombres que
ordenó Salomón a matar, pero el rey Salomón no. Pero con sabiduría o sentido común, él supo que esos hombres merecían morir. Yeah. Como le dijo a ese hombre a Semai, si no estoy equivocado, tú mereces morir. Yeah. O el sacerdote, perdón, no sé, pero le dijo, tú Yeah. mereces morir, pero no te voy a matar, vete a tu casa. Y si sales de la área, si sales pasado del valle, vas a morir. Fácil. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió? Ese hombre le faltó mucho. ¿Ok? Estos juicios son pesados, man. ¿Ok? Así es. Anything else? Yeah. Ahí lo podemos cerrar. Acá es todo. So con esto esperamos que hayan sido edificados. Queremos decir todo honor y gloria a Yahweh, Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rahakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom. Shalom. Shalom.